Buenas tardes a todas y todos. Y vamos a empezar la sesión de esta tarde de psicología, que como bien sabéis, se trata de comunicación y asertividad. Está a cargo del psicólogo Alberto Curro, que trabaja en Felupus con nosotros. Entonces, por favor, les voy a pedir a todas y todos los que están presentes que apaguen su micrófono. Pueden o no dejar, el micrófono apagado. La cámara pueden dejarla encendida o no, eso es a selección de cada cual. Y si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, a medida que Alberto vaya exponiendo el tema, por favor, lo escriben en el chat, ¿sí? Si no les da tiempo a escribirlo, bueno, pues entonces se acuerdan de hasta el final o hasta que hagamos una pausa de la inquietud que tienen y entonces pues establecen a viva voz, bueno, cuál es la pregunta, cuál es el asunto que desean aclarar. Bien, entonces, sin más, yo creo que debemos dar paso ya al tema de hoy, que es un tema que nos interesa mucho a todos, ¿sí? Alberto, como tú quieras, ¿sí? Muy bien, voy a compartir pantalla. A ver, aquí. Se ve, ¿no? Uy, Lo que deberías ponerla en la pantalla grande, que no te vale. veas tú, que se vea solo la pantalla. Se ve ahora. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Como comentaba Aurea, yo soy Alberto Curro, psicólogo de Felupus. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece bastante interesante, ¿no? Porque es una de esas cosas que parece que hacemos todos, bueno, y de hecho, como vamos a ver, hacemos todos, pero que no se suele hablar de una manera un tanto quizás irónica, ¿no? Que es la comunicación y la asertividad. Vale. ¿Qué es comunicarse? Comunicarse básicamente es transmitir, ¿vale? Es decir, transmitir pensamientos, transmitir emociones, transmitir sentimientos. Quedaos con esa idea, ¿vale? Comunicarse es transmitir. Y la asertividad tiene que ver con la capacidad para transmitir lo que yo quiero sin pasar por encima de los derechos de los demás. Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Vamos a ver. Elementos básicos de la comunicación. Para que haya comunicación, tiene que haber como unos elementos que son como muy elementales, ¿no? Bueno, muy básicos, ¿vale? Tiene que haber un emisor, es decir, una persona que transmite el mensaje, el propio mensaje que es información, como yo estoy haciendo ahora, soy un emisor que transmite algo. Un receptor, que es la persona que recibe la información, en este caso todos vosotros. Y luego hay otros elementos que son como un poco más específicos, que son, por ejemplo, las barreras, ¿no? Que son los obstáculos que hay que pueden dificultar que haya buena comunicación. Por ejemplo, espero que no ocurra, pero si, por ejemplo, empezaran a hacer obras aquí al lado de mi casa, obras fuertes, a lo mejor tendríamos un problema de una barrera que sería el ruido a la hora de comunicarnos, ¿no? También si empezar a hablar en inglés y en un inglés con un acento súper marcado, a lo mejor hay personas que no entenderían lo que yo estoy diciendo. Eso también es una barrera. Utilizar pues un idioma diferente, ¿no? O si empiezo a hablar así como muy bajito, muy bajo, ¿no? También es una barrera, porque a lo mejor nadie me está entendiendo bien, ¿no? Elementos generales de la comunicación. Vale. Comunicar no es solo hablar, ¿vale?
hablar es es una forma de comunicarse. Cuando hablamos, estamos comunicando, pero hay más maneras de comunicarse. Yo siempre decía, medio de broma, medio en serio, cuando trataba estos temas en clase, ¿no? Cuando estaba aprendiendo, que yo sabía cuando mi gato tenía hambre. Y mi gato no habla, es decir, desde luego no habla el mismo idioma que yo. ¿Qué pasa? Que su forma de comunicarse conmigo, con sus movimientos, con sus miradas y con sus maullidos, a mí me transmitía determinada información de cómo está, ¿vale? Comunicarse es una cosa que hacemos todo el tiempo. Esto parece una idea un poco abstracta, pero se refiere a que incluso cuando estamos callados, seguimos comunicándonos, ¿vale? Si yo me quedo así y saco el móvil y empiezo a mirarlo aquí, yo puedo estar transmitiendo un mensaje de que, no sé, de falta de interés o de que de repente me están avisando de que tengo un familiar en el hospital, bueno, que tengo otras prioridades, ¿vale? Y a lo mejor no estoy hablando, ¿vale? Y la comunicación tiene como muchos propósitos, ¿vale? Puede transmitir información, como estoy haciendo yo en este momento. Puede persuadir, es decir, convencer a alguien de algo. Por ejemplo, oye, ¿qué te parece si vamos mañana a la película de las 8? Que seguro que está genial. Ahí estoy tratando de convencer a alguien de algo. En este caso, que vaya al cine conmigo. Motivar, por ejemplo, cuando decimos a alguien, oye, lo estás haciendo muy bien, sigue así. Es un modo de motivar a alguien. O entretener. eh, películas, novelas. Ahora mismo están empezando la realidad virtual. Todo eso es comunicación de entretenimiento. Formas de comunicarnos. De una manera así básica, se puede decir que hay como dos tipos principales de comunicación, ¿vale? Que distinguimos sobre todo los psicólogos. La comunicación verbal, que es lo que decimos con palabras, lo que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, explicando. Y puede ser comunicación oral, hablando, o comunicación por escrito, sea por ordenador, sea por... Sí, veo una mano levantada. Bueno, luego dejamos un espacio para las dudas, ¿vale? Y, perdón, y la comunicación no verbal, que es el mensaje que enviamos sin palabras, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo si yo estoy así, dando la presentación, que si estoy sonriendo o si estoy así o que utilice un tono de voz u otro, ¿vale? La comunicación no verbal es lo que no tiene que ver en la parte de la comunicación con las palabras. Quedaos un poco con esa idea, ¿vale? La idea es que las dos cosas están más o menos alineadas, ¿vale? Si yo estuviera dando esta charla con una impresión de aburrimiento, diciendo, sí, porque bueno, la comunicación es muy importante y tal. Claro, ahí yo estoy siendo incongruente, porque la idea es que es importante, de hecho yo estoy convencido de que la comunicación es un tema importante, pero yo estoy transmitiendo otra cosa. Y los psicólogos solemos decir bastante que cuando existe una diferencia entre lo que la persona dice y lo que la persona hace, que normalmente es más importante fijarse en lo que la persona hace. Depende un poco de la situación, ¿vale? Pero en general suele ser un poco así. Vale, esto referido a la comunicación, ¿vale? Comunicarse, transmitir ideas, intercambiar ideas, etcétera.
¿Por qué os estoy explicando qué es la comunicación? Porque es importante para entender qué es la asertividad, ¿vale? La asertividad tiene que ver con la comunicación, pero es relacionado con yo quiero defender mis derechos sin invadir los de los demás. Es decir, ser asertivo implica varias cosas, ¿vale? Por ejemplo, decir que no, saber establecer límites sin sentirte mal. Lo siento, mira, no puedo hoy, ¿qué te parece otro día? Es importante saber decir que no, porque está relacionado con defender nuestros derechos, siempre y cuando no invadamos los de los demás, y preservar cosas que para nosotros son importantes. Por ejemplo, nuestro tiempo. Pedir favores y hacer demandas, expresar nuestras necesidades de manera clara, sin manipulación ni imposición. Es decir, básicamente tiene que ver con ser capaces de pedir las cosas, que es una habilidad asertiva bastante importante, ¿vale? Expresar sentimientos, esto me parece bien, esto no me parece bien. ¿Eh? Uy. Emociones positivas. Es importante tener en cuenta. Uy, sí, sí, si alguien, esa persona, por favor, pudiera apagar el micrófono, porque justo hablando de interferencias, interfiere con... ¿Te ha gustado la actuación en directo? Bueno, continuamos. Abre la ventana, abre la ventana. Si no la abre, no se va. Continuamos. Taquicardia, estoy con taquicardia. Expresar sentimientos, ¿vale? Comunicar emociones positivas y negativas. Estoy de buen humor, estoy contento, o hoy no tengo mucha energía, estoy un poco bajo, ¿vale? Esas son formas, pues, de expresar cómo estoy, obviamente con respeto. Manejar conversaciones, ser asertivo también es a veces saber tener lo que se le llaman conversaciones de ascensor o las típicas conversaciones que tenemos a veces con nuestros vecinos, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué buen tiempo hace hoy? ¿Qué mal tiempo hace hoy? Saludar, despedirse, mirar a los ojos son habilidades asertivas, ¿vale? Son importantes para la comunicación. Respecto al tema de la asertividad o a la falta de ella, tenemos básicamente tres estilos principales, ¿vale? Tenemos el estilo asertivo, que como hablaba, consiste en hablar claro y tratar a los demás con respeto, que respeta tanto mis derechos como los derechos de los demás. El estilo pasivo, que es como se deja llevar y no expresa sus opiniones, y es como que le da más importancia a los demás que a uno mismo. Y el estilo agresivo, que es lo contrario, un poco está relacionado, pero se puede ver también como un poco como lo contrario del pasivo, en el sentido de que si yo soy agresivo, yo estoy imponiendo sobre los demás, ¿vale? Puede generar mucho rechazo y deteriorar las relaciones, claro, evidentemente, porque es complicado tratar con una persona que es mayoritariamente agresiva en su forma de hablar. Y ser agresivo no significa solo gritar, ¿vale? Es un modo de agresividad. Hay muchos. Lo vamos a ver ahora. Empezando por el estilo pasivo. Un estilo pasivo suele denotar como una falta de confianza en nosotros mismos, ¿vale? Que hace que nosotros no nos expresemos claramente.
Cosas como, bueno, sí, lo que tú quieras. No sé, por ejemplo, cuando te piden algo, te dice, ¿qué quieres hacer hoy? Y tú le dices, bueno, no sé, lo que tú quieras. Y a lo mejor yo tengo una preferencia, pero no le estoy expresando. Y eso, aunque no lo parezca, puede acabar generando un problema después. Por ejemplo, también comunicación con disculpas constantes. Ay, perdona, lo siento, tal. Está bien disculparse cuando hemos cometido una falta o tenemos un error. O, por ejemplo, si chocamos con alguien por ir muy rápido o lo que sea. Pero no todo el tiempo, ¿vale? Si no, además le quitamos valor a las disculpas. Respecto al silencio, hay una frase que bien está expresada aquí, que dice, quien calla otorga. Esto no tiene que ser necesariamente así, ¿vale? Es decir, un silencio es una comunicación que depende mucho de la situación, ¿vale? Y puede significar muchas cosas diferentes. No significa necesariamente que se diga que sí. Respecto al estilo agresivo, es aquel que se impone a los demás, ¿vale? Entonces, se caracteriza mucho por atacar los derechos ajenos. Eh, un ejemplo clásico es lo que le llaman falacia dominem, que es una expresión que significa básicamente un ataque personal, ¿vale? Es decir, es que eres un lo que sea. Es que no entiendo cómo eres capaz de hacer esto tan mal, es que no sé qué, es que tal. Son ataques personales, humillaciones, amenazas, incluso, es que como se te ocurra. Vale. A veces esto es el método más directo, ¿vale? Pero hay incluso agresiones más indirectas como son sarcasmos, comentarios rencorosos, murmuraciones. Ah, ya sabía yo que no te iba a salir bien. Esa frase puede hacer mucho daño, ¿no? Cuando la otra persona está intentando hacer las cosas lo mejor que puede. Y también se caracteriza por una falta de escucha, lo que los psicólogos llamamos escucha activa, que es prestar atención a lo que te están diciendo y tenerlo en cuenta. Un estilo agresivo normalmente se cierra a la hora de escuchar, ¿vale? Y aquí tenemos el estilo asertivo, que no es necesariamente un punto medio entre el pasivo y el agresivo, es más, es diferente, ¿vale? Por ejemplo, comunica emociones y sentimientos con claridad. Yo creo, yo pienso, a mí me parece que puedes hacer eso mejor, de otra manera, ¿qué te parece? Sí. Busca alternativas constructivas, soluciones, proporciona soluciones. Mira, tenemos estas opciones. ¿Qué te parece? Considera los derechos y sentimientos de los demás. Trata de no ser pasivo ni agresivo. Y tiene firmeza en sus convicciones. Sabe decir que no, ¿vale? Una persona asertiva es una persona que, entre otras cosas, tiene capacidad para debatir si es necesario. Si la situación se lo pide, es capaz de decir, mira, yo es- mm, estoy de acuerdo contigo en esta parte, pero no en esta parte, y me gustaría que entendieras mi punto de vista. O, como comentaba, saber decir que no, de, mira, hoy no puedo porque tengo este acontecimiento. ¿Qué te parece otro día? ¿No? También aportando soluciones. Frases asertivas. He estado adelantando algunas, pero para que se vea de una manera como un poco más gráfica, ¿no? Respeto tu opinión, pero no estoy de acuerdo. Por ejemplo, cuando una persona nos dice algo
que para nosotros no, pues sencillamente que no nos encaja. Es decir, yo entiendo tu opinión, pero yo tengo otra manera de pensar. Gracias, pero no estoy interesado. Suele funcionar mejor con una sonrisa, con gracias, pero no estoy interesado. Bueno, como un modo de referirse a temas de ventas, de propuestas que no nos interesan, etc. Es un modo de decir que no, de modo respetuoso y educado. Lo que necesito que me ayudes con esto, necesito que dejes de hablar de ese tema. Expresar necesidades, ¿vale? Podemos hablar sobre esto. Si existe un tema que es así complicado, difícil o podemos hablar sobre esto, abre un camino para poder comunicarse mutuamente. Y no gracias es un modo también de decir que no, de modo directo, pero también respetuoso, ¿vale? Pequeñas técnicas asertivas, por ejemplo, disco rayado. Es un clásico y consiste en repetir la misma demanda, lo que tú le estás pidiendo a la otra persona, habitualmente de modos diferentes, ¿vale? Me gustaría que fuéramos al parque. Y a lo mejor la otra persona te dice, no, mira, ahora mismo no me encuentro bien, no tengo ganas. Imaginaos que os dice, no tengo ganas. Y dice, "Eh, pero me gustaría que fueras conmigo porque a lo mejor así te encuentras mejor, ¿vale? Le estoy haciendo la misma propuesta, pero de un modo ligeramente distinto. Y en el fondo lo que yo estoy haciendo es insistir, ¿vale? Sin imponerle mi opinión. Sencillamente estoy repitiendo la demanda para asegurarme de que la otra persona no quiere ir, en caso de que sea un no definitivo, o que a lo mejor, pues, cambie de opinión, que también es una posibilidad, ¿no? Sí, pero es como una falsa aceptación, ¿vale? Es como coger una parte de lo que te está diciendo la otra persona poniéndole algo tuyo. Es decir, yo acepto tu propuesta, pero me gustaría añadir algo. Vale, vamos al parque, pero luego vamos al cine, ¿vale? Por ejemplo, quedaos con la idea de que la asertividad tiene mucho que ver con la negociación, ¿vale? Con hablar las cosas, con negociar, con transmitir. No, gracias. Esto es muy útil, sobre todo para ganar tiempo. Existe la posibilidad, sobre todo en temas cuando están intentando vendernos algo, de que intenten, ¿cómo decirlo? Que tengamos urgencia, ¿vale? Porque eso hace que sea más fácil que se compre por impulso o que aceptes algo por impulso o lo que sea. No gracias te permite ganar tiempo para reflexionar y decir, vale, ¿qué es lo que yo quiero realmente para preparar la situación, el discurso? ¿Vale? Con profesionales sanitarios. Vale. En primer lugar, considero que es importante a la hora de tratar con profesionales sanitarios, sea una consulta, un hospital, conocer los derechos que tenemos, ¿vale? Después voy a hacer referencia a algunos derechos del paciente relacionados con el tema de la comunicación, pero es importante tenerlos en cuenta a la hora de, por ejemplo, pues
estar de acuerdo, no estar de acuerdo, presentar una reclamación, etc. ¿Vale? Caso de que sea necesario. Normalmente, cada persona, referida a la comunicación efectiva con los médicos, normalmente cada persona tenemos tendencia a utilizar un estilo de comunicación más que otro, ¿vale? Es decir, hay personas que tienen un poco a un estilo de comunicación más pasivo, de, bueno, no sé, tú verás ya lo que tú quieras y así. O que, bueno, por lo que sea, pueden ser personas tímidas, que puede ocurrir y que a lo mejor su lenguaje no verbal sea así como un poco más pasivo. O personas que son como más agresivas, ¿no? Que entienden que su punto de vista es muy importante y que tratan como de transmitirlo como sea. También, evidentemente, están las personas que tratan de ser asertivas en la medida que pueden y de ser respetuosas. Entonces, una cosa que es importante que los sanitarios tengan en cuenta y que nosotros tengamos en cuenta a la hora de tratar con los sanitarios es que cada persona tiene una manera eh, como tendente a comunicarse, ¿vale? Hacia un lado, hacia un tipo o hacia otro. Entonces, los sanitarios deben tener en cuenta que nosotros tenemos un estilo de comunicación propio y nosotros con los sanitarios también, ¿vale? Expresando preocupaciones. A veces pensamos que cuando estamos tratando con sanitarios, que lo que pensamos o lo que creemos o las dudas que tenemos son poco importantes, ¿vale? Sin embargo, aunque nos parezca que no es algo crítico, por decirlo así, yo personalmente pienso que es importante ser capaz de transmitir esas dudas, preocupaciones, aprovechar para preguntar todo lo que se puede en el momento, por decirlo así, ¿vale? Derechos de los pacientes. Derecho a información sanitaria asistencial. Tenemos derecho a saber qué tratamiento nos están recomendando o vamos a tener, ¿vale? Derecho de acceso a la historia clínica. Por supuesto, tenemos derecho a acceder a nuestra historia clínica y a preguntar cualquier duda que tengamos sobre nuestra historia clínica, ¿vale? Derecho a decidir sobre nuestra salud. Esto está relacionado con el derecho a que se respete nuestra voluntad, que está relacionado con si queremos tener o no un tratamiento, qué opciones de tratamiento hay, pedir una segunda opinión si hace falta, etc. Derecho a la intimidad y la privacidad. Los sanitarios tenemos, y me incluyo porque soy psicólogo general sanitario, tenemos una cosa que se llama secreto profesional, ¿vale? Es decir, salvo circunstancias muy específicas, como es que un médico le transmite información a otro médico, un psicólogo a un médico, un psicólogo a otro psicólogo, una enfermera a otra enfermera, ese tipo de situaciones, ¿no? Que transmitan informaciones entre ellos por el bien del paciente y del tratamiento, en su vida personal especialmente, no pueden estar hablando de información referida a los pacientes, ¿vale? Y menos con nombre, apellidos y datos como la edad y cosas que son muy privadas y que sirven para identificar, ¿vale? Y derecho a reclamar. Tenemos derecho a, si pensamos que nuestros derechos están siendo vulnerados, a pedir la hoja de reclamaciones. Y esto sería la idea general.
No sé si tenéis dudas, preguntas. ¿Podemos abrir la ronda ahora? Preguntas no se han escrito en el chat. Yo pienso, Alberto, que vendría muy bien hacer algunos ejemplos para entrenar o ejemplificar lo que son los estilos de comunicación, porque claro, cuando se dicen así, pues quizás no acabamos de entender o no acabamos de verlo, ¿no? Pero si hiciéramos algún ejemplo de lo que es, pues, una situación, digamos, de día a día de cada una de las personas que están aquí, quizás, pues, entiendan mejor todos estos términos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de ser pasivo o ser agresivo o ser asertivo, pues pueden crearse algunas dudas, ¿no? Entonces, no sé si, por ejemplo, tenéis una vecina que tiene unos niños y ustedes normalmente pues le cuidan los niños cuando la vecina pues necesita pues ir a atender un familiar o tal, ¿no? Y entonces pues un día ustedes tienen un plan ya hecho de antemano con amigos, con familiares y tal. Y bueno, llego yo, que soy la vecina, y les digo, bueno, pues tal, mira, te voy a dejar al niño, como siempre me los cuida, pues te dejo a los niños porque tengo que salir, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora algunas personas que me respondan ahora, ¿cómo me contestarían a esa pregunta mía de dejarle el niño a la vecina que siempre se lo dejo, pero que hoy la vecina tiene un plan? Y entonces, ¿qué puede pasar ahí? A ver, alguien que se atreva y conteste, encienden el micro y hacen la respuesta. ¿Nadie se atreve? Vale, yo misma. A ver. A ver, hombre, yo si me lo vienen a dejar y no puedo, estoy siempre acostumbrada a quedármelos, hombre, me disculparía ante todo, diría, ay, pues mira, perdona, pero hoy justamente estoy en esta situación que no me los puedo quedar. A ver qué situación, a ver qué solución podemos buscar. Yo qué sé, en media hora, ¿me los puedes traer en media hora? Yo qué sé, algo así. No sé. Ajá. Pero ¿y por qué tienes que...? La primera respuesta está muy Bueno, bien, sí, ¿sí? pero yo creo Pero que claro, le si das siempre, si no un la he ratito. avisado, si siempre me los quedo y no le he avisado que no me los voy a poder quedar, yo creo que yo también tendría la responsabilidad de decirle, hoy no me los vayas a traer porque voy a estar ocupada. Pues la No, pero tendría que tú no haber eres la avisado, ¿no? responsable de cuidarle a los niños. Tú eres una Ya, vecina y yo te los sí, dejo cuando ya. buenamente quiero. Es decir, tú no me cuidas los niños. Tú eres una buena vecina. Y Pero a me mí los he cuando quedado se me ocurre, siempre, te lo ¿no? dejo. ¿Sí? Pero si me los he Entonces, quedado siempre que me lo ha pedido, claro, ahora me sabe un poquito mal no podérmelos quedar. No me los voy a quedar porque tengo una reunión y no puedo, lo siento mucho. ya. Pero hasta ahí Pero si está bien. más tarde me los trae, me los quedaré. Bueno, Yo bueno, lo eso es haría una así, ¿eh? negociación. Eso es una Sí, sí, negociación sí, que está es muy bien por tu negociación, parte. sí. Muy Eso bien. es ¿Se ha negociación. entendido eso, por ejemplo? Muchas gracias. De nada. ¿Quién hubiera dado otra respuesta? La que de verdad hubieran dicho, alguna de ustedes o alguno. No Hola, todo el buenas tardes. mundo es tan asertivo. Hola, buenas tardes. No sé Hola, si me escucha. sí, 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 a Sí, te ver, yo a eso escuchamos. también me disculparía, no le diría, no lo siento mucho, pero hoy tengo otros planes, no puedo, si me hubieses avisado con más tiempo, pues igual los hubiésemos organizado de otra manera, pero yo tengo otros planes, lo siento mucho y hoy no voy a poder, tendrás que buscarte otra solución. muy bien, sí, eso es la asertividad, ¿eh? Decir que Sí. no, pero decir que no con una explicación, con una negociación, con un tipo de, es decir, que no lo vas a hacer, de ninguna manera lo vas a hacer, pero bueno, vamos a buscarle una situación o vamos a dar una explicación por qué no. Bien, aquí hay una pregunta que dice, ¿alguna recomendación de cómo tratar a una persona que tiene un estilo de comunicación agresivo
si el tuyo es pasivo. A ver, Alberto. Vale. El problema de esa combinación de comportamientos es que acabamos teniendo a una persona que intenta imponerse sobre los demás y otra que, por decirlo así, es como que baja la cabeza, ¿no? Entonces se acaba haciendo lo que la persona agresiva quiere en la situación por defecto, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Hombre, yo recomendaría trabajar el tema de la pasividad para ser más asertiva. Por ejemplo, decir, mira, veo que estás un poco alterado, depende un poco de la situación, ¿vale? Depende del nivel. Pero, por ejemplo, mira, veo que estás un poco alterado, ¿qué te parece si hablamos más tarde? O pedirle que repita lo que ha dicho si te insulta, ¿no? Eso es un modo también. No sé si te entendí bien. ¿Qué me has dicho? Porque a la gente es como que le cuesta, cuando te falta respeto, le suele costar como, ¿cómo decirlo así? Repetirlo más veces, ¿no? Si se lo dices con seriedad, le suele costar. Hola, hola, ¿Sí? sí, sí, claro, lo que me refería era eso, claro, porque claro, si tú tienes que tratar con una persona que además es de tu, digamos, de tu familia y tal, o de tus amigos cercanos, pues claro, en situaciones cuando tú dices, perdón, que hoy no puedo, o qué tal, que me encuentro mal, pues Mm, obviamente por el tema de enfermedad, pues de mm, lupus y tal. Y claro, lo que hace, pues, es eso, reaccionar de una manera, digamos, agresiva, en plan, diciendo, ay, mira, que otra vez tal, que otra vez no puedes, y pues y cosas así. Entonces, claro, demuestra su lado, digamos, agresivo, comportamiento agresivo ante ti, y a mí personalmente me cuesta a veces explicar y, pues no sé, y comunicarme porque me pongo muy nerviosa, espera, porque me pongo muy nerviosa, pues eso, lo que mm. digo, me culpo a mí misma por tener esa situación y claro, yo simplemente no sé cómo tratar, cómo qué hacer, o sea, qué digo, cómo explico mi estado de ánimo, mi estado de salud en estos momentos, de explicar por qué no puedo. Y claro, si la situación es así, que por mi estado de salud no puedo hacer ciertas cosas. Bueno, claro, eso ya sería una situación más específica. Lo que se me ocurre es que ahí habría que dar una respuesta tipo, lamento que no entiendas o siento que no entiendas que yo tengo esta situación. Si quieres, en otro momento lo hablamos con calma y te explico, eh, y buscamos una solución para este tipo de situaciones, ¿vale? Ujú. Pero lo que no me parece positivo sería ni que tú acabes haciendo lo que la otra persona quiere, incluso cuando no te encuentras bien, porque eso no es bueno para ti, Ujú. eh, ni que tampoco, por decirlo así, porque a veces ocurre, ¿no? Que le devuelvas la misma moneda. ¿A qué me refiero con esto? A veces cuando nos comportamos de manera pasiva mucho tiempo, acabamos pudiendo tener un comportamiento un poco agresivo con otra persona, ¿vale? Eso tampoco es una solución. La asertividad consiste en negociar y buscar soluciones, es lo más importante. Ahí también hay una falta de empatía, María, creo que te llamas, porque, a ver, esta persona si te Sí, sí, conoce sí, soy María. y sabe de tu enfermedad, esta Mm, persona debería estar más sensibilizada con el tiempo, ¿no? Con tus posibilidades, tus capacidades y cuando estás afectada, pues tener un poco más de empatía. También, como decía Alberto, quizás, bueno, pues tú no te tienes que sentir mal, es decir, no tenemos que sentirnos mal
si alguien nos reprocha que no podamos hacer cosas cuando nos sentimos mal, porque es que tendemos a, no, la culpa es mía porque tengo el lupus o lo que tenga y entonces pues no puedo, no hay que sentirse mal. La otra persona no tiene empatía, la otra persona no es capaz de ponerse en el lugar de nosotros. Entonces también eso te puede provocar a ti un sentimiento que también aumenta a ti el sentimiento ese de pasividad, no de pasividad, sino de culpa. Y entonces ahí se enreda más la cosa, ¿te das cuenta? Entonces tú no tienes, tú tienes que, si no puedes, como te decía Alberto, tú no puedes ceder. Si tú no puedes coger el sol en pleno verano a las 12 del día y una persona que te conoce y te estima y quiere que tú vayas a la playa a las 12 del día con esa persona, pues tú tienes que decirle que no, en buenas maneras no puedo por el lupus, porque pues me pongo mal, me da un brote y tal. Si esa persona no llega a entenderte, es que esa persona no, bueno, no acaba de ponerse en tu piel, no acaba de entender tu patología. Entonces, claro, es como que ni tú te puedes plegar, ni esa persona puede obligarte. Entonces, como decía Alberto, hay que negociar, pero a veces las negociaciones son posibles, pero cuando las posiciones están muy separadas, bueno, hay que ver, ¿no? Pero bueno, ante todo, empatía y explicar las cosas, pero claro, si esa persona siempre trata de imponerse, pues entonces también hay que trabajar la pedagogía y decirle cómo tú te sientes, me hace sentir mal, me hace sentir con culpa y yo no tengo la culpa de estar así o de ponerme así, es decir, un poco más de diálogo, ¿no? A ver si es posible que esa persona acabe de ponerse en tu lugar, ¿sí? Digo yo. Vale, muchas gracias. Sí, hay dos manos levantadas, la de Marta, primero, Marta Morató. Sí. Hola, buenas tardes. Primero, felicidades por esta gran ponencia, Alberto, y gracias a Felupus. Y tengo una pregunta un poco rara, quizá. Has comentado que tenemos derecho a conocer nuestra historia clínica. Y creo realmente que tenemos derecho. Pero a veces nos llevan a diferentes centros y los centros a veces no se comunican entre ellos y nosotros somos la herramienta de comunicación. Y a veces te desesperas un poco porque intentas explicarlo a un médico del centro A. El del B me ha dicho tal, y luego vas al B y el del A me ha dicho tal, y te llegas como a desesperar. Esta gestión como entre emocional, comunicacional, de asertividad, ¿cómo la podemos gestionar de una buena manera? Porque al final a veces llegamos a ser transmisores de información médica cuando somos pacientes. Claro, sí, creo que entiendo a lo que te refieres. O sea, es como que te ves en la situación de decir, vale, tengo que acordarme y tengo que transmitir toda esta información de el médico A al médico B o del centro A al centro B, ¿no? Es un poco lo que Correcto, correcto. Y llevarla con asertividad, comunicarla, positividad y todo, cuando a veces ya te cansas, es decir, ostras, yo no soy una pelota de tenis, de pim, pam, entre centros o entre especialistas. ¿Sabes? Que vas como recibiendo como una pelota de tenis que va arriba y abajo. Situación compleja, perdón, disculpa. No, no, está bien, está bien. Me parece una buena pregunta. Respecto a eso, a ver, quizás lo que habría que considerar es tratar de tener como una perspectiva positiva dentro de la situación, ¿no? O sea, porque, claro, no es una situación exactamente deseada ni ideal, pero tratar de tener una perspectiva como positiva, ¿no? De decir, te lo voy a explicar de otra manera.
Si tú no transmitieras esa información, ¿qué pasaría? ¿Qué consecuencias podría tener? Sí, pero yo no soy médica. Es decir, puedo Claro. transmitir ciertas cosas, Ujú. pero hasta un cierto punto. No sé cómo decirte. Sí, porque no tienes todos los conocimientos que Correcto. ni tienes por qué tenerlos. O sea, eso está claro. Pues bueno, sí, es una pregunta compleja, porque eso tiene que ver con el sistema, ¿no? Un poco cómo está montado el sistema, que en ocasiones, pues, no es perfecto y tiene como sus errores, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Pues tratar de ser asertiva, tratar de ser positiva, tratar de transmitir la información lo más claramente posible dentro de tus capacidades y habilidades y conocimientos. Y, y así. No sé si te estoy respondiendo exactamente a la pregunta. No, sí, sí, sí. Lo que pasa es que nos encontramos a veces con estas situaciones y es Ujú, como un poco duro de a veces la impotencia, entre impotencia, comunicación, asertividad, de hasta dónde llega nuestro conocimiento, hasta dónde podemos comunicarnos y hasta dónde podemos ser asertivos en el sentido de decir, bueno, tú no tenés esta comunicación porque no te comunicas con el otro, porque no hay sistemas de comunicación, es difícil de manejar. sí, 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 te entiendo perfectamente. Em, Recomendaciones respecto al tema de la comunicación. En primer lugar, no dejarse llevar por la rabia, ¿vale? Yo sé que es una situación muy frustrante, lo entiendo Cierto, perfectamente. Claro, cierto. entiendo perfectamente que es súper frustrante. Pero si te dejas llevar por la rabia y acabas, por poner un ejemplo, faltándole respeto al personal sanitario, No. eso tampoco va a redundar en el beneficio ni de tu tratamiento, ni de cómo te vas a encontrar tú después, ni cómo se va a encontrar la otra persona después. Entonces, pensar un poco en las consecuencias, ¿sabes? No sé si me sigues. Ujú. Sí, sí, gracias. Claro, pensar, ¿qué es lo mejor para mí? Aunque sea una situación difícil, tratar de sobrellevarlo lo mejor posible. Había más manos, perdón, aquí. Laura, Hola, buenas tardes. Mira, buenas tardes. yo tengo dos preguntas. Una referente a lo que ha dicho María. ¿Mm? Cuando esto pasa en el ámbito laboral, como te ponen muchas barreras, como al menos yo lo he sufrido, incluso insultos, eh, y no una aceptación de edad y todo. Yo me he pasado muchos años siendo pasiva, dando disculpas todo el rato, justificando todo, mira, esto es esto, yo no puedo hacer esto, ves que Ujú, no hay comprensión. ¿Cómo puedes, en un ámbito laboral que el ejemplo que ponía Aurea de los niños es más fácil, yo lo veo más fácil, ¿no? De por, pues, dar una respuesta, ¿no? Porque como no es algo mm, obligatorio, porque un trabajo es obligatorio, ¿no? Tienes las normas y tienes todo, ¿no? A mí, si yo no puedo quedarme con los niños, le digo, mira, mi tiempo no puedo, y le digo el por qué, tal, y ahí me siento bien. Pero en el trabajo te sientes imponente, es decir, impotente de ¿qué hago? O sea, me lastimo a mí mismo porque tal, te voy negando todo y me arriesgo a que encima pues salga mal parada. Es una situación un poco compleja en temas laborales y cómo afrontar eso. Y la otra pregunta es,
Esto que uno de los derechos que tenemos es que tenemos derecho a una segunda opinión, pero yo, por ejemplo, mi madre ha tenido que pedir una segunda opinión, que no tenía ningún tipo, y la propia administración sanitaria se pone trabas en el sentido que solamente puedes pedir una segunda opinión si tu enfermedad pues, es mortal, digamos, que no tiene cura. Entonces me hace mucha gracia porque tenemos derecho a pedir una segunda opinión, pero la propia administración se pone barreras y no puede hacerlo. Entonces me ha chocado mucho ese punto. Y a ver si tú sabes cómo tratarlo. Vale, me hablabas en primer lugar del trabajo, ¿no? Si entendí bien la pregunta. Sí, Claro, a ver, la idea no es decir que no por sistema, es decir, la idea es comprender nuestros derechos, comprender qué es lo que nos viene bien, qué es lo que no nos viene bien, comprender nuestra integridad y negarnos a aquellas cosas que, por ejemplo, no son de nuestra responsabilidad, no podemos hacer en ese momento, no nos vienen bien. Es un poco la idea, ¿no? Como la idea general. Y luego, sobre el otro punto, me hablabas de la administración, ¿no? sí, sí. Vale. En los temas de la administración, claro, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, a la hora de tratar con la administración, que al final es tratar con las personas que están trabajando en la administración, nos podemos encontrar a veces, pues, un poco de todo, ¿no? Es decir, nos podemos encontrar con personas que a lo mejor casi no nos miran, nos podemos encontrar con personas que son como un poco secas, por decirlo así, ¿no? Entonces, es tratar de mantenernos en nuestro papel de ser asertivos, ¿vale? De buscar soluciones, em, de negociar, etcétera. Porque una cosa que no he comentado y que es importante es que nosotros seamos asertivos no implica que los demás tengan que serlo. Es decir, yo puedo ser una persona la mayor parte del tiempo asertiva, nadie es perfecto, ¿vale? O sea, no hace falta que seamos asertivos el 100% del tiempo, no es obligatorio, aunque sería lo ideal, pero eso no significa que los demás lo sean con nosotros, ¿vale? A veces nos vemos en situaciones de, no diría tener, pero en situaciones de que corregimos comportamientos, ¿vale? Es decir, mira, sé que estás enfadado, pero por favor no me hables así, ¿vale? No sé si esto te responde a la pregunta. Sí, pero cuando te imponen y tú le estás diciendo a una persona, no puedo hacer este trabajo porque ahora mismo no puedo, si Mm, tienes un jefe que te lo pasa por el mismísimo y te dice, no, es que lo tienes que hacer sí o sí, llega un momento que dices, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Porque a lo mejor en temas no obligatorios como un trabajo, te puede salir, mira, si una persona no hay manera, pues no te mira, hasta luego ya está, y ahí se acaba, ¿sabes? Pero no controlas tú, y no hay una parte que pueda ser al estar trabajando, pues las normas muchas veces están donde quieren, entonces, ¿cómo lo haces, no? Como ese punto Bueno, de decir, bueno, mm, no me estoy faltando porque, claro, si no digo esto, me niego, me pueden echar en la calle, claro, entonces si llega un momento que sí, 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 te no entiendo, puedo, sí. pero hay alguien superior a ti que te obliga. Y entonces es como, vale, gestionar
Esto es todo, prácticamente. Es una buena pregunta. La idea general es mantenerse firme. ¿Qué pasa? También existen situaciones en las cuales a lo mejor no podemos ser tan asertivos. Es decir, si te están quizás diciendo que hagas una tarea o imponiendo una tarea y tú sabes que si la haces te van a echar a la calle, no es la situación ideal, pero claro, es que todos necesitamos comer, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esa situación? Pues valorar las consecuencias y actuar en base a lo que sea lo mejor para ti, ¿vale? Sin olvidarse los derechos de la otra persona, por supuesto. Sé que es una respuesta un poco vaga, pero es que es una situación que habría que analizar con mucho, como con mucho tacto y como muy de cerca, ¿no? ¿Y quién se puede poner en el punto que me pasa? A ver, Margarita, ¿qué estabas esperando? Sí. Sí, pero bueno, era por lo de la compañera, porque yo me he visto en esa situación y primero que las personas, yo estaba además en un centro especial de empleo, o sea, con personas con discapacidad, sabían de mi discapacidad y me forzaban igual que a todo el personal, como desgraciadamente hay muchas personas con lupus, sin lupus, discapacidad o no, que se ven en eso, en ese dilema, ¿no? Que tengo que acatar lo que me dicen y forzarme a hacer más horas o hacer esas tareas, aunque mi cuerpo no pueda más, es porque tengo que comer. Entonces yo me vi en una empresa así y terminé dejándola. Pero sí intenté pues negociar y decirles, mira, que mi situación es esta, tú lo sabes, pues yo no puedo hacer esto, pero puedo hacer lo otro, yo te rindo en esto, así. Pero bueno, al final fue insostenible y me tuve que ir. Ahora estoy en una empresa también contratada con contrato con discapacidad y se me respeta mucho, e incluso se me da facilidad para la hora de acudir a los médicos y demás. Pero siempre he partido de la base de que sepan las capacidades que tengo, ¿sabes? Que les puedo yo ser bastante productiva y en lo que no. Pero claro, todo al final depende un poco diciendo que das con personas, como lo que decía antes el ponente, que depende de las personas con las que des, ¿no? Y el estilo de empresa que sea. Si es una empresa en la que simplemente eres sobre todo números, porque todos somos números al final. Yo me voy de la empresa y ponen a otra, eso está claro. Pero hay ciertas personas que lo ven con un poquito más de humanidad y también pues saben valorar, bueno, o tienen la capacidad en el trabajo de, pues bueno, pues a ti te voy a poner en esto y ahora entonces manejo el personal, gestiono el personal, ¿no? En base a esas capacidades que tiene. Era eso lo que quería decir. Y aparte, pues mi pregunta, si la compañera terminó. No hay más preguntas por aquí, Alberto. No sé si alguien más quiere decir algo o alguna inquietud que pueda existir. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Te puedo decir? Sí. Sí, sí, sí. Que iba a ser. Vale, porque a mí me pasa en el trabajo justamente, tengo que gestionar muchas cosas, hablar con muchas personas, tengo muchas interrupciones y hay un momento en el que por días en el que tengo más la fatiga lúpica y entonces me cuesta hablar. Entonces, pues puedo tener, por ejemplo, algún roce con alguna persona, me refiero a alguna disconformidad, ¿no? Y quiero explicarme, quiero hacerme entender, pero al final no me salen las palabras y me pasa muchas veces en que adopto, o sea, me quedo en un estilo pasivo y al final lo dejo. Y entonces eso pues se ve como una debilidad, pienso yo que se ve como una debilidad muchas veces. No sé si me puedes dar algún consejo de cómo afrontar eso.
No sé si ya lo has probado, pero hablarlo en un momento en el que no estés tan fatigada. Es decir, intentar, como es algo que te ocurre como en varias ocasiones, ¿no? Tratar de hablar con las personas que tengas más cercanas en el trabajo y decirle, mira, yo hay días que estoy un poco más cansada, si ves que estoy un poco más apagado, con menos energía, simplemente por esto, eh, no es, no es por ti, es decir, yo simplemente pues me encuentro de esta manera, porque sí que entiendo que en el momento es más complicado, ¿no? Porque si te sientes con poca energía, enfrentarse a la situación de tener que explicar eso es más complicado, ¿no? Entonces, quizás se me ocurre que se podría, que se podría hacer eso. Vale, gracias. De nada. Tenemos una pregunta también de María. Sí, sí, otra vez. Que nada, Ah, que he sí. escuchado también la pregunta de Margarita y la verdad es que estoy pasando más o menos por lo mismo. Lo único es que mi situación creo que es un poco más complicada porque los clientes que tengo yo son, o sea, vienen de otros países, son de Rusia, de Ucrania. Y Mm, claro, a mí en el momento, cuando tengo que hablarles, pues es la misma, digamos, dificultad que me cuesta hablar. Encima, como tengo que transmitirles la información que he recibido en español, incluso para luego traducirla en ruso, que es mi idioma natal, y tal, o sea que siento como que no encuentro palabras, o sea que no puedo traducirlo, aunque vamos, luego al pensarlo tranquilamente y tal después, digo, pues es que se traduce así, o sea, yo sé explicarlo bien, pero en el momento de hablar con el cliente, pues sí que tengo esa dificultad en estos momentos cuando estoy más con fatiga y con neblina lúpica. Y también hablarlo con la jefa, pues ya he hablado mil veces. Ella ya sabe que, pues, que tengo dificultades, que tengo pues lupus y tal. De hecho, yo me fui también de la empresa porque no podía más, porque ya no aguantaba, ya no rendía y es que no podía, necesitaba descanso. Y ella, digamos, o sea, me suplicaba volver y volví con unas condiciones, pues digamos, que yo pues me ocupaba de cosas que no impliquen hablar con los clientes, porque además también provocan bastante estrés, pues las personas que trabajan cara al público saben lo que es. mm, Y claro, para mí el estrés es, digamos, me afecta muchísimo, muchísimo, a nivel luego físico. mm, Y claro, pero resulta ahora que la situación, que una de las compañeras que llevaba a muchos clientes ucranianos y rusos, pues ahora se ha ido de baja por maternidad. Y vamos, la jefa, desde el primer día de que se quedó la chica embarazada, le avisó. O sea, que tenía como 9, 8 meses para buscar a una persona que pueda sustituirla. Pero ¿qué pasa? Que todos los pretendientes pues no le gustaban ni nada. Entonces ella lo que ha hecho es repartir la faena entre nosotras, las chicas que quedamos, mm. y parte de su trabajo, que es hablar con clientes de cosas como gestoría, imagínate, de los autónomos, vamos, que es una información bastante importante, porque claro, afecta directamente pues la vida, o sea, la situación económica de cada uno. Y es trabajo que, o sea, necesito mucha concentración de presentar los papeles, presentar las declaraciones y tal, pues ha caído sobre mis hombros, digamos. Y claro, intenté hablar con ella expresando mi disgusto, pero es que lo único que escuché, vale, te he entendido, y nada más. O sea, ¿cómo tengo que reaccionar? Es que, claro, primero pactamos una cosa y luego resulta que tengo que hacer más cosas de las que no di mi consentimiento al principio. Vale. No sé si me explico. Mm, sí, has hecho una, una parte que es interesante, que es expresarle que tú no estás de acuerdo con esa situación. Quizás
no sé si ya lo has intentado, pero se me ocurre presentar posibles soluciones, ¿no? Intentar abrir una negociación teniendo como en la cabeza como una serie como de soluciones, opciones, lo que sea, y hablar con tu jefa diciendo, mira, ¿te acuerdas que hablábamos de aquello? Que yo tenía dificultades con esto. Mira, se me ha ocurrido hacer esto y esto. Y a partir de ahí establecer una conversación sobre opciones, ¿no? O sea, como una negociación. Porque claro, si no estás en una situación en la cual tú estás haciendo cosas que no has aceptado, lo cual tampoco es justo para ti. No sé si algo de esto te encaja. Bueno, yo por mi parte le di una solución. Le dije que nada, que tiene que buscar a otra persona que pueda sustituirme. Además, yo trabajo a media jornada y es que ni físicamente ni emocionalmente no puedo llevar tanta cantidad de trabajo que ahora tengo, ¿sabes? Y claro, yo le dije, es que tú necesitas una persona que esté aquí a jornada completa y que lleve todo lo que llevo yo y más, incluso, pero te lo digo personalmente, pues porque te deseo todo lo mejor para tu empresa también y eso sería lo apropiado para ti. Entiendo, o sea, digamos que yo como le hice un favor de volver a trabajar, pero claro, no acepté esas condiciones en su momento. Mm. No sé, como ya he dicho, o sea, que mi, digamos, patrón de comportamiento es más pasivo, es más de echarme la culpa sobre mí misma y claro, que Pues eso es a veces insistir. Es decir, la primera vez te dicen que no, vale. La segunda vez te dicen que no, vale. La tercera vez, a lo mejor ya te dice, bueno, podemos irlo mirando y tal. He visto que hemos tenido esta conversación más veces, he visto los informes, he visto la situación y podemos irlo hablando. Y a partir de ahí, pues tratar de abrir vías de diálogo, ¿sabes? Pero em, no, no es positivo para ti que te responsabilices totalmente de una situación que en realidad no deja de ser un conflicto laboral entre dos partes. vale, vale, creo que te entiendo. Sí. Bien, Gracias. ¿sí? ¿Alguna otra cuestión que deseen preguntar? Bueno, pues si no hay más nada que decir, pues darle las gracias a todas y todos los que habéis estado aquí esta tarde. Y nada, nos vemos nuevamente, ¿sí? Muchas gracias y buenas tardes a todos por estar, ¿sí? Gracias, Gracias, buenas Muchas tardes. gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós.